Shabbat Shalom. Shabbat. Vamos a iniciar nuestro estudio de Parashá de esta tarde, de Shabbat, que lleva por título Beshalach. Beshalach. Estamos, si recordamos, estamos en el episodio en el que los hijos de Israel salen de Egipto y ahora nos encontramos ante la persecución de Faraón y el Mar Rojo enfrente del pueblo de Israel. Para ubicarnos en cómo va a estar esta situación, esta parasha. Beshalach. Beshalach quiere decir cuando los envió en el despachar de, coloquialmente podemos decir cuando Faraón los corrió al pueblo de Israel, los echó, los corrió, los despachó, los envió de Egipto. Así se denomina esta parasha, Beshalach, y se encuentra en los capítulos de Éxodo 13 al capítulo 17. A este Shabbat se le denomina en la tradición israelita Shabbat Shirah. ¿Y por qué se le denomina así? Porque es el Shabbat del cántico. Shirah es un cántico que se entona en grupo, el pueblo entonaba. A diferencia de Shir es un canto individual, es un canto solista. Shirah es un cántico que entonó Moshe y los hijos de Israel cuando salieron, cuando iban en camino saliendo de Egipto. Y aquí quisiera destacar esa situación en la que cuando salieron aproximadamente 2,5 millones de personas. La Biblia registra que salieron 600,000 hombres. 600,000 hombres son aquellos que ya son en la edad de ya estar en la milicia y de ministrar, líderes, ya personas ya adultas. Pero además de esos 600,000, sus esposas, sus hijos, que de por sí eran numerosos, que si recuerdan ustedes que decían que el pueblo de Israel era muy numeroso, los comentaristas dicen que a las mujeres les nacían, incluso tenían de 6 a 7 hijos, 8 hijos. Las mujeres eran muchos, tenían muchos hijos, además de los ancianos, y también además de la gente que se pegó a los israelitas, de los extranjeros que también de una u otra forma también quisieron aprovechar las bendiciones que Dios le estaba dando a los israelitas, y también se fueron con ellos. Por eso decíamos que son 2,5 millones de personas. Dice Éxodo 13, 17: cuando el faraón dejó marchar al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, no sea que se arrepiente al verse sacado y vuelva a Egipto, decía. Así que hizo dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Moisés llevó consigo los huesos de José, porque éste había hecho jurar a los israelitas: ciertamente Dios os visitará, entonces vosotros llevaréis de aquí mis huesos. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en el límite del desierto. El Eterno les precedía por el día en columna de nube para marcarles el camino, y por la noche en columna de fuego para alumbrarlos. Así podían caminar tanto de día como de noche. La columna de nube no se retiraba del pueblo de día, ni la de fuego por la noche. En este primer episodio podemos ver cómo sale el pueblo, y dice que no salieron por espero que se alcance a ver, dice que no salieron por el pueblo de los filisteos. Hubiera sido más fácil y más rápido salir directamente de aquí directamente hacia este lugar, pero no tuvieron que, dice que los rodeó tuvieron que rodear toda este camino. Aquí también vale hacer el comentario de que el Señor, ¿por qué los llevó al desierto? Que el desierto es un espacio por excelencia para
entrenar a las personas que Él quiere escoger. Es un espacio en el cual el Eterno iba a empezar a llevar a cabo el proceso de refinamiento de su pueblo. Si bien les tomó al pueblo de Israel salir una noche de Egipto, Egipto no salió del pueblo de Israel tan fácil. Pasaron muchos tiempos, pasaron casi 40 años, y el pueblo de Israel el pueblo de Israel no salía, Egipto no salía de Israel. Esa es una verdad que ahorita vamos a empezar a ver en los siguientes episodios. Dice, hay una parte en la parte que dice que salieron los israelitas, para empezar dice que salieron, que no los llevó por el rumbo de la guerra para guerrear con los filisteos. Pero por otra parte dice que salieron el pueblo de Israel, dice que salió armado. Hay un versículo que nos dice que salieron armados. Entonces aparentemente podemos decir, bueno, ¿cómo? ¿Sí salieron a la guerra o no salieron a la guerra? O ¿cómo está esa situación? El versículo 18 dice la parte final del versículo 18. Esta versión dice así: mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel en Egipto armados. ¿Sí? No sé si tienen ahí en su versión. Esta palabra armados en hebreo es hamushim. Ahí dice hamushim, donde es armados hamushim. Y quiere decir que iban de grupos de 50 personas. Es decir, ordenadamente, como un ejército. Aquí quiero destacar esto, que muchas de las películas que nos ponen en el cine acerca del mar, cómo salen los hijos de Israel, sale una multitud así, todos en bola, ¿no? Todos así, todos en una procesión. Y pues no fue así. Bueno, incluso las mismas ilustraciones los ponen así, ¿no? Todos así van amontonados. No salieron así. Según esta interpretación que se está dando de la palabra, dice que salieron ordenados, de grupos de 50 en 50. Hamushim dice, ahí dice esa palabra, donde traducen armados, Hamushim, que viene de la palabra Hamishim, que es 50 en hebreo, y que a su vez deriva de la palabra Hamesh, 5. Por eso se nombra al Humash, que son los 5 rollos de la Torah, así, Humash, porque son 5 rollos. Entonces, vemos como aquí, si interpretamos desde el texto hebreo, podemos entonces encontrar cómo es que por eso dice, es el Señor de los ejércitos, hay una palabra, hay un nombre que así se le denomina a Dios, ¿no? Como el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes. Las huestes porque el Dios es un Dios de orden. Y así, de esta manera también se explica cómo es que dice que iba cantando Moshe, ¿no? Iba cantando Moshe y dices, bueno, ¿cómo iba cantando Moshe y cómo iba a escuchar esos 2 millones de personas el canto de Moshe? Bueno, pues iba replicando de líderes en líderes, de 50 en 50, y así, a su vez, un líder replicaba el canto y así todos iban entonándolo. No sé si alguno de ustedes haya visto o recuerde cuando van los militares cantando. Van cantando y van trotando y van cantando, y el líder dice una frase: si somos del ejército, y todo el grupo somos del ejército, y van cantando, ¿no? Así, parecido. Así van replicando este cántico en toda su multitud de 2 millones de personas. Quiero hacer también la acotación en el sentido de que dice que iba una nube, y la nube simboliza la presencia del Eterno. Que no nos confundamos, no había 2 nubes. En el día había una nube que les proveía de sombra, los cuidaba y los guiaba. Y en la noche esa misma nube era una nube de fuego, ¿sí? No eran 2 nubes, era una misma nube, ¿sí? Y bueno, no se alcanza a ver acá, pero en esta ilustración se ve que dicen que la nube, los comentaristas dicen que bajaba desde el cielo, se veía desde el cielo la nube.
Y se imaginan el espectáculo cuando los demás pueblos, ahorita en el cántico de Moisés dice, y tal pueblo se dio cuenta. Pues sí, ¿cómo no se va a dar cuenta? Salir 2 millones de personas es como la ciudad de Puebla tiene actualmente aproximadamente 5 millones, como si la mitad de la ciudad de Puebla saliera. Y no sé, aquí en Puebla tenemos el volcán y cuando hace erupción, toda la ciudad lo ve, ¿no? Toda la ciudad se da cuenta cuando hace erupción o cuando está sacando la fumarola. Pues imagínense los demás pueblos cuando veían, cuando el volcán aquí saca la fumarola, pues se dan cuenta en las regiones de Cuautla, en las regiones de los varios estados, de Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, ¿no? Se dan cuenta cómo está sacando la fumarola. Imagínense el espectáculo de haber visto la columna de la nube bajando del cielo y guiando al pueblo de Israel. Y luego en la noche con la nube de fuego. Ha sido espectacular. Y obvio que los pueblos temían, sabían que Israel había sido liberado de Egipto, en ese entonces la gran potencia, ¿no? Del mundo. El faraón dice en el capítulo 14, y dice que en el capítulo 14, versículo 4, yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá, me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Así lo hicieron los israelitas. Recordemos en la lección pasada que decíamos que el Eterno en esta parte no es que los endurezca, el Eterno no endurece, como lo traduce aquí la palabra, endureció el Señor el corazón de Faraón, no. Lo que hizo aquí el Eterno fue puso una rigidez en el corazón, entendiéndose como tal, poniendo una fuerza con su brazo, comparándolo con el brazo de Faraón, haciendo una resistencia. Eso fue lo que hizo, porque recordemos también que la naturaleza de Faraón era de un hombre, ¿no? Y el Eterno entonces contendía contra esa naturaleza. Y dice al final, dice, para que vean, dice, para que se muestre y yo me gloríe en Faraón. Gloríe en hebreo es kabod, dice, para que vean cómo yo me voy cómo puedan dar ese peso, ese honor, yo le voy a dar el honor, ¿sí? El Eterno es el que pelea siempre todas nuestras batallas, y lo vamos a ver. Amén. Y lo vamos a ver a continuación en el siguiente episodio que vamos que nos narra aquí el capítulo 14. El capítulo 14 dice que se puso rígido, y dice la palabra que el Eterno le dijo a Moshe que le diera vuelta y que se fuera hacia el Mar Rojo, el pueblo. Ya iban dirigidos hacia un lugar. Dice, no, date vuelta y regrésate. No, vete al Mar Rojo. Nosotros digamos, bueno, dice que cuando vieron, dice la palabra, que Faraón tomó 600 carros y fueron detrás de los israelitas. Y dice así, los egipcios, los caballos y los carros de Faraón, sus caballeros y su ejército los siguieron y les dieron alcance en el lugar donde estaban acampados, a orillas del mar, junto a Pihairot, frente a Baal-Zephón. Cuando el Faraón estaba cerca, alzaron sus ojos los israelitas, y al ver que los egipcios seguían tras ellos, clamaron llenos de terror al Eterno. ¿Sí? Al principio también dice en la palabra, que dice que cuando los alcanzaron, dice que tuvieron mucho miedo y clamaron a Dios. La palabra ahí es Vayerú, y ese de clamaron y no es de que se clamaron llenos de terror, aquí dice en esa traducción,
quiere decir que aquí esa traducción debe entenderse como que gritaron quejándose groseramente, como diciendo, no sé si alguna vez salieron ustedes en un grupo de amigos y que salieron muy animados y de repente se les poncha la llanta. Y bajan y dicen, ya ves, te dije que no trajeras este carro, ¿para qué venimos? De esa forma se quejaron los hijos de Israel. ¿Para qué nos traes aquí? ¿Vamos a morir aquí? Mejor lo hubiéramos muerto en el desierto. Es una de las primeras situaciones en las cuales el pueblo de Israel se queja, empieza a quejarse. Y vamos a partir de todas las lecciones que vamos a ver, cómo reiteradamente el pueblo de Israel se empieza a quejar y se empieza a murmurar, a quejarse, ¿sí? Y entonces, y esto deriva de la queja, las murmuraciones deriva de la ingratitud. Todavía no les había pasado nada. Sí, efectivamente, ya venía el ejército de Faraón, pero todavía no les había hecho nada. Es más, estaba la columna dice que la columna de la nube se pasó para atrás y después, como ya era de noche, se puso la columna de fuego atrás, en la retaguardia del pueblo de Israel. No les había hecho nada. Y ya se estaban quejando, ay, mejor nos hubiéramos muerto allá. Es un apresuramiento de la visión humana de los hechos, que les dio miedo. Y es una diferencia de expectativas en esa situación, porque ellos decían, yo no pensé que iba a ser así. Yo pensé que iba a llegar luego a la ciudad prometida, ¿no? a la tierra prometida. Y quizás a veces también así nos pase como humanos, ¿no? Quizás a veces queremos un proceso rápido, queremos ya todo instantáneo, sobre todo en esta era digital, que todo es instantáneo, ¿no? Decían que en Corea, en Japón, 5, 10 segundos de que se atrasa el internet ya es un internet lento. Es un internet lentísimo, ¿no? Ya todo lo estamos acostumbrados en la sociedad, sobre todo nuestros jóvenes, aquí ya todo en automático, ¿va? Buscan y encuentran todo, ¿no? Y aquí le sucedía esto a los israelitas, ¿no? Y además de que una de las situaciones es que además siento yo que también estaban influenciados por las personas que los seguían, porque no eran del pueblo, eran aparte personas que tenían ideologías, pensamientos totalmente diferentes a ellos, y también les influenciaban, ay, ¿para qué venimos? Y sucedía esa situación. Y lo que pasaba acá era que comparan los beneficios del mundo también, ¿verdad? Cuántas personas que se convierten así al evangelio y de repente dicen, ay, pero es que entonces ya no puedo salir de fiesta, entonces ya no puedo beber, entonces ya no puedo así, y comparan la pérdida que tienen con estar en el evangelio. Yo creo que es un pensamiento errado al pensar así, siendo que ya aceptaron el evangelio. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Y me gustaría si alguien tuviera 2 Corintios 4, 15 al 18. Filipenses 3, 7 a 8 dice así, el apóstol Pablo decía de la siguiente manera. ¿Y perdón, cuál la otra? Y 2 Corintios 4, 15 a 18. Filipenses 3, 7, 8 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, fíjense otra vez, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántos nosotros decíamos, ay, es que antes pues sí me daba, en mi vida pasada, me daba tiempo para irme de farranda, de hacer otras cosas, y ahora ya no las puedo hacer? O hacía esto, o podía hacer algunas situaciones no honestas, ¿no? Pero ahora, sabiendo el Evangelio, sabiendo que debemos de ser honestos, debemos de guardar la palabra y dar testimonio de la palabra, y que digamos eso, pero entonces ya no voy a poder hacer eso. Y entonces cuando viene ese pensamiento de pesadumbre, yo creo que
una persona no está realmente convertida. Miren lo que nos dice también, lo que continúa en el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el pensamiento que debemos de tener nosotros. Lejos de decir, ay, pues ya no estoy en Egipto, ¿no? Y vamos a ver más adelante en los versículos de estos capítulos. Cuando comíamos allá, cuando estábamos junto a las ollas, dice la palabra, más lo vamos a ver, junto a las ollas. No quiere decir que comían de la olla, no. Junto a las ollas, o sea, nomás estaban oliendo a la olla. Con qué poco se conformaban, ¿no? Y tener esos pensamientos, no, ahora decimos, desechar eso, tomarlo por basura. Vean lo que nos dice 2 de Corintios 4, 18, 15, 18. 2 de Corintios 4, 15, 18. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué les pasaba a los hijos de Israel? Estaban viendo las cosas que se veían, estaban viendo al faraón. ¿Y qué dice la palabra? No vean las cosas que se ven, pongan su mirada en las cosas que no se ven, ¿sí? Porque las cosas que se ven son pasajeras. Y miren lo que la respuesta que les da el Eterno en el versículo 13 del capítulo 14, cuando se quejan y le dicen, ¿qué va a pasar con nosotros? El Eterno les dice, responde, no temáis, dijo Moisés al pueblo, manteneos firmes y veréis la victoria que hoy os da el Eterno. Hoy os dará el Eterno. Porque a estos egipcios que ahora veis, ya nunca los volveréis a ver. 1 dice, no temáis, ¿sí? No temáis. Lucas 12:4, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Yeshua en Lucas 12:4? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Recuerdan del episodio de Daniel? Daniel versículo 3, capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 8. No temáis, no temáis al que mata el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has llevado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que la trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo,
¿No es necesario que te respondamos por este asunto? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Amén. En esta historia podemos ver cómo es que al final fueron librados de esa situación Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 jóvenes. Pero muchas veces el Eterno también nos pone en experiencias en las cuales quizás no podamos salir adelante, ¿verdad? Y vean la respuesta de estos 3 jóvenes. Dicen: nosotros no queremos, ya saben nuestra respuesta. Y Él nos va a ayudar, dice, Dios nos va a librar. Pero sorprende, ¿no? La respuesta, la segunda respuesta que da. Dice: y si no, sepas que no vamos a adorar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que en nuestro trabajo, aquí en nuestro vecindario, con los amigos, que nos pongan en una situación así en la cual no honremos a Dios y que nosotros digamos: no voy a honrar a Dios? Oye, vas a perder el trabajo, lo que lo pierda, pero yo no voy a deshonrar a Dios por unos cuantos pesos. Se oye muy, muy romántico, ¿no? Cuando decimos en los versículos: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero cuando ya lo vemos en las situaciones como en este caso del Mar Rojo, que tenemos al enemigo atrás y podemos sucumbir, dice el Eterno: no temáis. Sí, quizás nos pueden hacer daño físicamente, pero dice en Lucas 12, lo decía el Eterno: temáis al que mata el alma, no al que mata el cuerpo. ¿Sí? A veces muchas de las personas, yo he escuchado a compañeros: no, yo prefiero así hacer tal o cual situación que no, pues la verdad no da gloria al Eterno, no es honesta, no es. Digo, bueno, igual unos cuantos años van a estar bien, ¿no? Van a vivir bien, pero al final están pues vendiendo su integridad, su honor, su honestidad, ¿no? Y cómo quedamos ante la sociedad. ¿Qué testimonio daríamos diciendo: yo soy hijo de Dios? Sí, es hijo de Dios, pero si eres deshonesto, incurres en corrupción o estás con te juntaste con estos lobos. Hay que tener mucho cuidado, como nos dice la palabra. Dice, quizás lleguemos a perder el empleo, que lleguemos a perder incluso hasta nuestra salud y vida, pero que no lleguemos a perder nuestra vida eterna. ¿Sí? Es nuestra alma, no lleguemos a perder eso. Y dice, es algo que nos dice el Eterno. Y dice otra cosa, la respuesta que nos dice: no temáis. No solamente nos dice no temáis, dice: estad firmes. ¿Sí? Estad firmes. Hoy vamos a ver más adelante, eso de estar firmes es tener confianza en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios. Ves la salvación que hará el Señor. Y dice: porque esos egipcios que ven, ya no los verán. ¿Qué quiere decir eso? Que, como lo que comentaba en 2 de Corintios, ¿no? Pongan las cosas en las cosas, pongan su mirada, sus ojos en las cosas que no se ven, y no en las cosas que se ven, que son temporales.
¿Los egipcios eran temporales? Sí, dice, estos que ven ya no lo van a ver. Esa situación problemática que ven en su vida ya no la van a ver. Esta enfermedad, esta cuestión que están sufriendo ahorita, dice, porque dice la palabra, sí va a haber tribulación, va a haber pero esto no se compara con el enorme peso de gloria que va a haber más adelante, cuando estemos a los pies de nuestro Señor. El que quiera ganar su vida aquí, en este mundo, la perderá en el mundo venidero. Es una enseñanza que nos trae en esta parte del Mar Rojo, y no solamente ahí el Eterno no quería que, por eso dice que no iban armados, que no fueran armados, que lo que quería el Eterno era que no pelearan ellos contra los egipcios, y que no le ganaran a los egipcios, sino que lo que el Eterno quería es que ellos tuvieran una victoria con ellos mismos. Porque les dice a continuación, en la palabra, dice, le dice a Moisés, le dice el Eterno, después de que llegan, el Eterno le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en camino, ¿sí? Y tú levanta tu cayado y extiende la mano sobre el mar y pártelo en dos para los israelitas. ¿Cómo es esto? Vean la lógica. Quiero destacar la lógica de cómo es la respuesta de Dios. Dice, ¿por qué clamas a mí? No es momento de que estés clamando ni orando, es momento de actuar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Avanzar, pero y después le dice, y ya después de que avances, alza tu mano para que para que se abra el mar. ¿Qué pasó? Hay una historia en el Midrash que habla acerca de un hombre que se llama Nachshon, y que dice que de repente pues vio, todos se quedaron así, avancen, pero pues si está el mar, ¿a dónde va? Al mar, avanza. Y que empezó Nachshon a meterse, y que primero empezó a cubrir su tobillo, luego su rodilla, luego su pierna, su cadera, su pecho, y cuando ya llegó al cuello, y cuando ya llegaba acá a la nariz, Moisés sube la vara y se abre. A veces nos pasa también así en la vida. Tenemos los problemas que literal nos llega a la nariz, los problemas los tenemos aquí. Pero de una u otra forma, el Eterno, la providencia del Eterno nos acompaña, nos guía, y en una situación u otra, el Eterno nos salva. Dice, avanza, y luego voy a abrir puertas. Es como las lecciones pasadas que decíamos, que decía el Eterno, tú haz y luego reflexiona. Haremos y luego pensaremos, ¿verdad? Haremos y luego pensaremos. ¿Sí van a cumplir esos 10 mandamientos? Sí, haremos y luego pensaremos, ¿no? Así dice el Eterno. Así es. Y lo que nos destacamos aquí es como que el Eterno hace y dice, tuvieron miedo porque, ¿y saben por qué tuvieron miedo esas personas? Tuvieron miedo porque escucharon a otras personas, y cuando escucharon a otras personas los hicieron dudar. Cuando el pueblo, aquí quiero destacar dos palabras: la duda y estar firmes. Dice, no tengan miedo, no duden, no tengan miedo, estar firmes, ¿sí? Cuando el pueblo salió de Egipto, los acompañaban muchas personas, como les comentaba, tenían muchas ideologías, y muchos de ellos seguramente los hicieron dudar, ¿no? Les empezaron a dar ideas. Y esta parasha nos muestra que debemos prepararnos, porque en este mundo podemos ser un perdedor, solamente que lo que vamos a perder es temporal, y eso se va a ir. Y lo importante no es perder el mundo venidero, las cosas que no se ven, eso es lo importante. Y al final de cuentas, la guerra espiritual es del Eterno. Él va a pelear nuestras batallas. Así que dicen, no temer y no dudar.
con respecto a no temer, recuerdan en Génesis 3, 6, 11 lo que le responde Adán al Eterno cuando después de que peca después de que Adán y Eva pecan. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? En Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del eterno Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del eterno Dios entre los árboles del huerto. Y el eterno Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sí, tuve miedo. Y Dios dice: no teman. Y dice: y me escondí. Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque le invadió la duda. Y cuando le invade la duda es que escuchó a otros. Ya había el Eterno dicho esa orden de no comer del árbol. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues escucharon a otro. Eva escuchó a otro. Se llenó de información y pasó lo que tuvo que pasar. ¿Sí? Dudó, y después de eso, pues, dudó de lo que les había dicho el Eterno. Y aquí hay una situación en la que muchas veces nosotros llegamos a tener miedo y dudamos. ¿Y por qué llegamos a tener miedo y dudamos? Porque nos desconectamos y entonces ya no tenemos la confianza en el Eterno. Y aquí quiero hacer una pregunta. Cuando dudamos es que está la teoría de llenar el vaso. ¿De qué estamos llenos? Aquí tengo ese recipiente. Voy a aprovechar para tomar agua. ¿De qué estamos llenos? Si ese recipiente tiene agua y yo le quiero tratar de llenar de café, ¿qué va a pasar? Se desborda. ¿Y qué va a salir más? El café. Quizás pueda entrar algo de café, pero ya está lleno de agua. ¿Sí? Ya está lleno de agua. En cambio, al revés, si este recipiente está lleno de café y yo lo quiero llenar de refresco, ¿qué va a pasar? Pues igual le va a caer un poquito de refresco, ¿no? Pero todo el refresco se va a desbordar y el café va a prevalecer, se va a quedar el café. ¿Sí? ¿De qué estamos llenos? Dice Colosenses 1. ¿Qué nos dice el Eterno en el Evangelio? ¿De qué están llenos? ¿De qué está lleno usted? ¿Qué es lo que tiene adentro de usted? Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Están hablando de Yeshua, de Cristo. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De qué debemos estar llenos? De Cristo, de la palabra. Para que así no lleguen y que nos digan, y no dudemos. ¿Sí? No dudemos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De qué nos llenamos día a día? Vamos adelante, vamos a ver acerca del maná. ¿De qué nos alimentamos? ¿Con qué alimentos se nutre usted día a día? Día a día lee la palabra, está en la palabra, no solamente leerla, está en la palabra. Dice, para que andéis en la palabra, dice Deuteronomio. ¿Sí? Estamos en la palabra, leemos la palabra, la reflexionamos, la meditamos. Había una vez muchas veces dicen,
Ah, es que hay esa teoría. Ah, esa teoría está así. Y dudamos de lo que ya creemos. No tenemos por qué dudar. Un ejemplo rápido. Acerca del National Geographic. Una vez salió un ejemplo. Dice que no, que buscaron. En la palabra dice que, que un hombre de David venció a Goliat. Entonces dicen, ah, caray, entonces no fue David quien venció a Goliat. No, pues entonces, y empiezan a hacer una serie de, de especulaciones. No, sí, y según los comentaristas, no, es que hubo un gigante que se llamaba Goliat y lo mató fulano. Ah, entonces no fue David. A ver, la palabra dice que David, en 1 Samuel 17:40, que David tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. De esas 5 mató a Goliat con una piedra. Y muchos dicen, entonces, si tenía tanta fe y confianza en Dios, ¿por qué no tomó una piedra? ¿Y por qué tomó 5? Ah, es que esas otras 4 que sobraban traían dedicatoria. Para los demás simbolizaban a las 5 ciudades de los filisteos: Gaza, Asdod, Gad, Ascalón y Ecrón. Y las 5 ciudades principales de los filisteos tenían también 5 gigantes. Goliat, el que mató David, 1 Samuel 1:4. Ishbi Benot en 2 Samuel 21:16. Laami, hermano de Goliat, 2 Samuel 21:19. Y el quinto, que no se le dice su nombre, pero dice, era un gigante que era de Gat, que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Al final son 5 gigantes, y quiere simbolizar que esas 5 piedras iban a derribar al sistema del mal, que eran los filisteos. Ahí se explica entonces la palabra. Entonces no nos tiene que hacer dudar de que David sí no mató a Goliat. No, sí, David sí mató a Goliat y así está la palabra, pero las demás piedras simbolizan esto y ya se da explicación. Si uno no está consciente de este conocimiento, que dice, sí, entonces no, David no mató a Goliat, se contradice la Biblia. No, hay que estar llenos del conocimiento de Dios para poder saber responder a estas situaciones. Y muchas más, ¿no? Muchas más. Alguna vez comentaba, no, es que según el libro de tal libro dicen que hay unas personas que andan vagando las almas. A ver, Eclesiastés dice que el alma que muere ya, y la persona que muere ya no oye, ya no ve, ya no anda vagando. No, pero es que en un libro se dice. Pero Eclesiastés dice esto y es tajante, y no solamente Eclesiastés, lo dice también en muchas otras palabras. El alma que viviere, esa morirá, dice la palabra. No hay de que anden vagando. Entonces, si estamos llenos del conocimiento, no vamos a dudar, ¿sí? Otro, tuve miedo y me escondí. Me escondí como un mecanismo de defensa, como lo dan en psicología. Y muchas veces ese me escondí, ese mecanismo de defensa lo hacen, despierta en ira, en concupiscencias, en situaciones pecaminosas, ¿no? Dice, tuve miedo, dudé y me escondí, ¿sí? Eso nos hace, nos debe poner a reflexionar que los imperativos de la Biblia, en contra de esto, dice la Biblia, dice la palabra en Salmo 115:9. ¿Qué nos dice el Salmo 115:9? Así dice: Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Dice, no temas, confía, permanece firme, dice el Eterno. Permanece firme en su emuná, lo que hemos destacado mucho aquí, en el camino de su emuná, en el camino de su enseñanza, en su palabra. Permanece fiel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pasan esas situaciones tristes en nuestra vida, difíciles? Permanecer firmes, no temer. No temer, es que nos va a pasar, voy a perder nuestro trabajo. Pues igual sí lo podríamos perder.
pero que no perdamos nuestro galardón de la vida eterna, ¿sí? Que perdamos lo que perdamos, pero no perdamos las cosas de arriba. ¿Dónde está tu tesoro? Tu tesoro está en tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos más? ¿Sí? Ese exceso de información que nos da nos hace dudar. ¿De qué está lleno nuestro vaso? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? De la abundancia del corazón, ¿de qué está? Y no solamente habla, sino también de la abundancia del corazón, también a veces también nuestros hechos reflejan lo que hay adentro de nosotros. Después de esta finalmente cruzan el Mar Rojo y llegan al otro lado del mar. Se cierra el Mar Rojo y sucumben todos los egipcios, menos el faraón, para que al otro lado viera el faraón cómo se salvaron los israelitas. Y ese simbolismo de pasar el Mar Rojo, pasar sobre las aguas, es un simbolismo que tiene que ver también con nuestra vida de creyentes. Tiene que ver, Dios quería con los israelitas que experimentaran su santidad, que experimentaran, que ellos vieran que Él iba a pelear su batalla por ellos. Y lo que ellos tenían que hacer era pasar por las aguas. Y de igual forma nosotros en nuestra vida, Él nos pide que podamos nosotros cruzar bajo las aguas a través del bautismo. Así, el pueblo de Israel hizo una actividad en el agua y salió y la salvación salió siendo salvo. Nosotros también, cuando vamos a las aguas del bautismo, somos siendo salvos. Somos salvos. ¿Y ya somos salvos? ¿Ya? No, tenemos todavía un camino en el desierto de la vida. Igual también como el pueblo de Israel tuvo un camino del desierto de la vida. Muchos se quedaron ahí. Y también varios llegaron a la ciudad santa, a Jerusalén, a tierra de Israel. 3 días después les dio sed y llegaron a Mara. Ahí encontraron agua amarga. Ven el episodio que tiran un árbol y emerge agua dulce. Después llegaron a Elim y allí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Sí? ¿Por qué no directamente llegaron a Elim? El Eterno dijo que llegaran a Elim y ya tomaran el agua dulce y las palmeras. ¿Por qué hizo que primero llegaran a Mara? Es que es un proceso. Todas las escalas que hicieron en el desierto es un proceso que iba refinando al pueblo de Israel. Por eso decimos a nosotros también en nuestra vida, dice, nos va refinando en toda la obra, que Él comienza una obra en nosotros. Quizás en algunos estemos en el primer piso, otros ya estamos en el segundo piso, otros no tenemos en nuestra obra. Tenemos ventanas, otros ya tienen puertas. Dios va orando conforme su gracia en nosotros, ¿sí? Y de diferente forma, ¿no? En Elim murmuró el pueblo otra vez y pidió carne. El Eterno mandó al atardecer carne, codornices, y en la mañana mandó maná, manjú. Maná era en una medida de capacidad de 2.5 litros, un gomer, se le conoce como un gomer, y para cada persona eso tenía que alcanzar. Lo milagroso que comentan del maná es que decían que lo encontraban en la mañana, todos los días menos el sábado. El viernes llegaba doble porción. Y dice que lo encontraban en la mañana y tenían que salir a buscarlo, ¿sí? A buscar su pan. Y cada día persona por persona tenía que salir a buscar su parte, ¿sí? Y lo maravilloso es que tanto un niño como un adulto de gran peso le bastaba el maná. No era lo milagroso de esta situación de que Dios le daba el maná necesario a cada persona, ¿sí? No sé cómo pasaba, pero dicen los comentaristas que les llegaba a alcanzar, no por uno porque fuera grande necesitaba 2 gomers, no, el gomer que le tocaba, ese era suficiente para el grandote, así como para el pequeño.
Y eso nos recuerda a Mateo en el Padre Nuestro, cuando les enseñó nuestro maestro Yeshua a sus discípulos a orar. Y en una parte de Mateo les dice, danos el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Y lo que les comentaba hace ratito, todos los días salimos. ¿Y qué salimos a buscar? ¿Qué pan salimos a buscar? ¿Buscamos este pan? ¿O andamos buscando otros panes? ¿De qué nos alimentamos? ¿Sí? Dice Jesús en el Evangelio en Juan, si yo soy el pan de vida, ¿sí? El que de mí come ya no va a tener hambre. ¿De qué nos alimentamos? En Éxodo 17 nos habla acerca del agua en la roca. Y nuevamente el pueblo ahora pide por agua, ¿sí? Y el Eterno dice que le manda a decir a Moisés que golpee la roca, ¿no? Y de la roca sale agua, ¿sí? Y paralelamente, después de ese episodio, viene una situación en la cual dice que se encuentran, y ya con esto finalizaríamos con este comentario, que se encuentran con Amalek. Con Amalek, si recuerdan quién es Amalek, era un pueblo que dice que los atacó, al pueblo de Israel, y que dice que entonces que Moisés se subió en una piedra, puso en una piedra, y que Aarón y Hur le sostenían las manos, y que cuando Moisés subía sus brazos, el pueblo prevalecía, pero cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. ¿Y quién estaba peleando con el pueblo? Aquí había cuatro personajes principales: Moisés, Aarón y Hur, 3. Y el cuarto, ¿quién creen que estaba peleando con el pueblo? Y Josué. Y eso es un simbolismo de que, nuevamente, Yehoshua también, nuestro Yehoshua, nuestro Salvador, pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Él estaba abajo peleando las batallas, Yehoshua. Mientras Moshe estaban, ¿qué nos dice? Permanezcan firmes. Y ahorita dice la palabra aquí en Éxodo 17. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza. Así nos dice. Y así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. ¿Por qué destaco esta palabra? Ahorita les comento. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Y Joshua deshizo a Amalek, a su pueblo y a filo de espada. En hebreo, esta palabra que dice, así hubo en sus manos firmeza, dice así, Baheyi Dabat Emuná. Emuná es lo que a veces malamente lo han traducido como fe. Pero aquí dice, hubo firmeza. Dice, y hubo en sus manos emuná. Por eso yo recalco mucho aquí, dice, permanezcan firmes, permanezcan en la emuná. ¿Sí? Y saben qué simboliza Amalek. Amalek simboliza, se opone a lo bueno, se pone a la oposición a lo bueno, a lo justo. Es la encarnación de la duda, de la desconexión espiritual. Y dice, de la encarnación de la duda, ¿cómo es eso? Amalek, las palabras que conforman este nombre, Amalek, en gematría tiene el valor de 240. Y este 240 concuerda con la palabra Safek. Y Safek en hebreo es duda.
Amalek, fíjense, nuevamente volvemos a ver un episodio paralelo. La palabra no es, ninguna de las cosas que están en la palabra son coincidencia. Todo está perfectamente establecido para que nos digan que ante la duda, ¿qué debemos hacer? Ante ese Amalek, ¿qué debemos hacer? Estar firmes en la palabra, en la emuná. Permanecer firmes en la emuná. Dice el Éxodo 8, los últimos episodios, el 8 dice, 17 nos dice que el Señor dijo a Moisés: pon esto por escrito para recuerdo en un libro, y dile a Yehoshua que yo borraré las memorias de Amalek de debajo del cielo. Moisés levantó un altar y le dijo el nombre le dio el nombre de el Eterno Nisi, porque dijo: levantó la mano contra la bandera del Eterno, el Eterno contra Amalek, de generación en generación. Dice de generación en generación, y al final siempre va a prevalecer el Eterno sobre Amalek. Y hoy no es la excepción, seguimos teniendo esa lucha contra Amalek, contra la duda. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué es lo que nos exhorta la palabra en esta lección? Permanecer firmes en la emuná. Permanecer firmes en la emuná. Quiero culminar esta enseñanza con estas palabras hermosas que encontramos. Esta alabanza. El verdadero sentido de la alabanza no se da en exaltarse, en entonar cantos bien elaborados o ruidosos o danzas. No, el verdadero sentido de la alabanza se da en exaltar al Eterno. Esa es la alabanza. ¿Y qué hizo? ¿Por qué lo exalto eso? Porque como les comentaba al principio de la lección, se llama Shabbat Shirah. Shabbat Shirah es el sábado del cántico. El cántico es el cántico que entonaban Moshe y todo el pueblo durante el desierto. Todo el pueblo entonaba ese cántico. Y también simboliza, no debemos verlo, como nuevamente repito, como, es que lo entonaron en su momento. No. La palabra en hebreo dice, y cantó Moshe, cantó, pero en pasado. Pero en hebreo dice, cantaré en futuro. Así está en la palabra Shirah, cantaré. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un sentido profético de que no solamente en ese momento lo cantó Moshe, sino que también vamos a cantar nosotros ese cántico. Por eso les digo, no debemos decir, es que el pueblo de allá, el pueblo de allá lo cantó. No, yo también, como parte de ese pueblo, lo cantaré. Así debemos sentirnos. Y miren lo podemos corroborar lo que nos dice Apocalipsis. Dice, miren, Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Amén. Dios quiera que nos haga entonar este canto en la eternidad. Dios quiera. Por eso, cuidemos buscar las cosas de arriba, las que no se ven. Y las que se ven, aunque las perdamos, aunque, como dice Pablo, eso ya las doy por perdidas y las doy por basura.
que nuestro corazón esté y nuestra mirada esté con las cosas que no se ven, con las cosas que están en el cielo. Amén. Dios bendiga su palabra y que tengamos una semana de bendición y que el Eterno nos cuide en esta semana. Shabbat. Shabbat.